Hoy quiero hablarte de un enemigo que no se ve, un enemigo silencioso pero poderoso que vive dentro de todos nosotros, un enemigo que ha robado más sueños en cualquier guerra, más oportunidades que cualquier crisis y más alegrías que cualquier pérdida. Ese enemigo se llama miedo. El miedo no tiene rostro, no grita, no golpea la puerta, simplemente se instala en silencio, se acomoda dentro de ti y empieza a dirigir tu vida desde las sombras. Está dentro de cada proyecto que no comenzaste, de cada palabra que callaste, de cada decisión que aplazaste esperando el momento perfecto. Y lo más peligroso es que el miedo no siempre se presenta como miedo. A veces se disfraza de prudencia, a veces se hace pasar por lógica, a veces se viste de esa voz suave que te dice, todavía no, espera un poco más, no es el momento. Pero en realidad, lo que esa voz te está diciendo es, tengo miedo. David Bolais, David Valois, autor del libro Cómo vencer todos tus miedos y tener confianza en ti mismo, comienza su obra con una frase que te golpea con fuerza. La mayoría de las personas no está contenta con su vida porque están atadas por el miedo. Atadas. Esa palabra es clave, porque el miedo es como una cuerda invisible que te sujeta sin que te des cuenta. Te permite moverte un poco, sí, pero nunca lo suficiente para volar. Bienvenidos a Libros para Sanar y Crecer. Para alcanzar la paz mental y tener el control de tu mente y tus emociones, es necesario sanar tus heridas emocionales. Sanar para crecer. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Sanar y Crecer, seleccionamos los mejores libros de psicología y autoayuda que te ayudarán en tu crecimiento personal. Extraemos las ideas más importantes y te guiamos paso a paso para ponerlas en práctica mediante ejercicios y herramientas basadas en evidencias científicas y con resultados comprobados. Aquí te traigo libros que tienen un impacto positivo para quienes viven con ansiedad, depresión o traumas, o buscan mejorar su autoestima, motivación o propósito de vida. Te vamos a dar todo lo referente a la psicología y la salud mental, bien explicado y listo para ser aplicado. Soy Jesús Zúñiga, psicólogo y psicoterapeuta, y en este podcast pongo para ti toda mi experiencia para que estas herramientas sean comprensibles, aplicables y transformadoras para ti. Y te acompañaré en esa travesía hacia una mente más sana, una vida más plena y un crecimiento que empieza desde el interior. Vamos a sanar y a crecer juntos. Comenzamos. ¿Recuerdas que el autor nos decía que la mayoría de las personas no está contenta con su vida porque están atadas por el miedo? El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a perder lo que ya tiene o a no alcanzar lo que deseas. Y mientras tanto, la vida pasa, las oportunidades se escapan y tú te convences de que estás siendo precavido. Pero esa prudencia, cuando nace del miedo, no protege, te encierra. El autor cita a Sun Tzu, el sabio estratega del arte de la guerra, quien dijo, cuando veas a tu enemigo como te ves a ti mismo, nunca temerás el resultado de una batalla. Eso significa que la clave para vencer el miedo no está en huir de él, sino en reconocerlo como parte de ti. Mientras creas que el miedo es un enemigo externo, no podrás dominarlo. Pero cuando lo miras de frente, cuando lo entiendes, cuando lo aceptas, deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. El miedo en realidad no quiere destruirte, quiere protegerte, solo que lo hace de forma equivocada. Es como un guardián que no sabe que ya no hay leones afuera, que las amenazas que hoy enfrentas no son físicas, sino emocionales. Por eso grita, por eso te frena, por eso reacciona con intensidad. Pero tú ya no necesitas huir. Ahora puedes escuchar su mensaje y responder con sabiduría. El primer paso, entonces,
no es eliminar el miedo, es mirarlo a los ojos, es decirle, sé que estás aquí, sé que intentas protegerme, pero esta vez no necesito que conduzcas mi vida. No eres débil por sentir miedo, eres humano. El miedo está codificado en tu cuerpo desde hace miles de años, pero también está en ti la capacidad de transformarlo. Cuando aprendes a vivir con el miedo, sin observarlo, sin obedecerlo, cuando lo aceptas como una emoción pasajera, te das cuenta de algo extraordinario. El miedo deja de controlarte y lo que antes te paralizaba empieza a impulsarte. Valois no escribe desde la teoría, escribe desde la experiencia, desde esa lucha interna que todos conocemos, la de querer avanzar y sentir al mismo tiempo la presión de algo que intenta frenarte. Por eso, este libro no te invita a ser temerario ni a negar lo que sientes, sino te invita a comprender el miedo hasta desarmarlo. Porque solo cuando entiendes algo, pierde su poder sobre ti. Y ahí está la gran promesa de este viaje, que puedes convertir al miedo en energía, la inseguridad en coraje y la ansiedad en movimiento. Así que a partir de ahora, cada vez que sientas miedo, no la maldigas, no la rechaces. Mírala con compasión. Dile, gracias por aparecer. Me estás recordando que estoy vivo. Porque el miedo solo aparece cuando algo importante está por suceder, cuando estás a punto de crecer, cuando estás a punto de cruzar un límite interno. El miedo no es el final del camino. El miedo es la puerta hacia la transformación. Y este es el propósito de nuestro viaje juntos. Entender al miedo, aceptarlo y transformarlo. No para que desaparezca, sino para que deje de gobernarte. Porque el miedo siempre va a estar ahí. Pero tú puedes aprender a caminar con él al lado, sin que te detenga, sin que te robe tu voz, sin que apague tu propósito. Como dice David Valois, el miedo no te impide vivir. Tú eliges si se lo permites. Así que respira profundo, abre tu mente y prepárate para el camino que viene. Porque este no es un episodio sobre el miedo, es un episodio sobre la libertad interior, sobre el poder que nace cuando por fin decides vivir sin cadenas. Quiero comenzar esta parte del libro repitiendo unas palabras de David Valois. No temas al miedo, solo teme tu reacción. Todos sentimos miedo, tú, yo, las personas que admiras, incluso las más valientes que conoces. Pero la diferencia no está en quién siente miedo, sino en qué hace cada uno cuando el miedo llega. El error de muchos es creer que el miedo es algo malo, que sentir miedo es señal de debilidad, de incapacidad o de falta de fe. Pero eso no es verdad. El miedo no es un castigo, no es una maldición. Es simplemente una alarma biológica, un mecanismo de defensa que lleva miles de años cuidándonos. Imagina a un ser humano primitivo, en medio de la noche, escuchando un ruido entre los arbustos. Su corazón se acelera, su cuerpo se tensa, su mente grita, ¡peligro! Gracias a ese miedo, sobrevive. Ese mismo mecanismo sigue vivo en ti. Solo que ahora no te enfrentas a leones ni a tormentas, sino a conversaciones difíciles, decisiones importantes. Te enfrentas a juicios ajenos, a pérdidas, a cambios, y tu cerebro no distingue entre peligros real o imaginarios. Reacciona igual, te llena de adrenalina, acelera el pulso, aprieta el pecho. No estás fallando, no estás enfermo, estás activado. Tu cuerpo está haciendo su trabajo, protegerte. El problema no es el miedo, el problema es cómo reaccionas ante el miedo. Cuando el miedo aparece, tienes dos opciones, observarlo o quizás obedecerlo.
Si lo obedeces, te paraliza. Te convence de que el riesgo es demasiado grande, de que no puedes, de que no estás listo, y así te roba el movimiento. Pero si lo observas, si lo miras con curiosidad, en lugar de con rechazo, te das cuenta de que no es una pared, es solo una nube que pasa. David Valois, el autor del libro, lo explica así. El miedo no es el enemigo. El enemigo es el malentendido sobre el miedo. Creemos que el miedo nos destruye, cuando en realidad lo que nos destruye es resistirlo, huir de él o negarlo. ¿Cuántas veces te has dicho, no quiero tener miedo? Y sin embargo, cuanto más lo rechazas, más crece tu miedo, porque el miedo se alimenta del rechazo. Cuando lo aceptas, muere. Piénsalo. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra el miedo, lo aceptaras como una parte legítima de la experiencia humana? Si dijeras, sí, tengo miedo, y aún así voy a seguir. Esa es la verdadera fortaleza, no la de quien no tiembla, sino la de quien camina temblando. Los valientes no son los que no sienten miedo, son los que se mueven a pesar del miedo. Cada paso que das con miedo, el miedo se reduce. Cada vez que eliges actuar en lugar de esconderte, el miedo pierde poder sobre ti, porque el miedo no soporta la acción. El miedo no puede sobrevivir cuando te mueves, dice Valois. Y ahí está el secreto. No tienes que eliminarlo, solo avanzar lo suficiente para que se disuelva. Cuando el miedo llegue, y va a llegar, no te asustes. Dile, sé que estás aquí, y está bien. Luego, respira profundo, siente tu cuerpo, observa lo que pasa sin juzgarlo, y luego, da un paso. Da ese paso que tu mente te dice que esperes, ese paso que duele, pero te expande. Porque cada vez que eliges moverte, aunque el miedo aún esté presente, estás enseñándole a tu mente quién manda. Mandas tú. David Valois dice algo que me marca el corazón. El miedo no te paraliza. Tú te paralizas cuando dejas que el miedo decida por ti. Qué frase más profunda. Porque cada vez que le das poder al miedo, pierdes un poco de ti mismo. Pero cada vez que decides avanzar con valentía, recuperas una parte de tu alma. Así que no temas al miedo. Teme quedarte quieto. Teme desperdiciar tu potencial por no atreverte. Teme desperdiciar tu potencial. Teme mirar atrás y darte cuenta de que no viviste por miedo a sentir. El miedo no vino a destruirte, vino a probarte, a preguntarte, ¿de verdad quieres esto? Y si tu respuesta es sí, entonces camina con él a tu lado. Hazlo temblando si es necesario, porque la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es la decisión de avanzar, aunque el miedo todavía esté presente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchos fracasan? Porque millones de personas sueñan con una vida mejor. Sueñan con libertad, con éxito, con paz. Leen libros, escuchan charlas, hacen planes, escriben metas, pero nunca actúan. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a perder dinero, tiempo o reputación, miedo a salir del camino seguro. Y el miedo les susurra una mentira muy convincente. Espera un poco más. David Valois lo explica con claridad. El miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es parálisis. El miedo no te dice, no lo hagas. Te dice, hazlo después. Y ahí, en ese después, mueren miles de sueños cada día. El miedo es un artista del engaño. Se presenta como una voz racional, madura, incluso sabia. Te dice, primero necesito prepararme,
Quiero estar seguro antes de dar el paso. Cuando tenga más tiempo lo haré. Pero ese momento perfecto nunca llega. El momento perfecto es una ilusión creada por el miedo para mantenerte quieto. Y mientras esperas, la vida sigue. Las oportunidades pasan y tú te convences de que no fue el momento, cuando en realidad fue el miedo. El miedo no te detiene de golpe, te detiene poco a poco, con excusas que suenan lógicas, con distracciones disfrazadas de ocupación, con postergaciones que parecen prudentes, y así, sin darte cuenta, te conviertes en un experto en planear, pero un principiante en actuar. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca dieron el paso, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión. El autor del libro, David Valois, dice: el miedo al fracaso produce más fracasos que el propio fracaso. Porque quien teme intentar ya perdió antes de empezar. El miedo tiene un lema silencioso: más vale no intentarlo que intentarlo y fallar. Pero lo que el miedo nunca te dice es que no intentarlo también es fallar. Cada vez que te detienes por miedo a equivocarte, estás renunciando a aprender, a crecer, a transformarte. El miedo te promete seguridad, pero te cobra con tu libertad. Y no te juzgues por haber sentido miedo. Todos hemos sentido miedo. Todos hemos estado ahí. Todos hemos creído que no estábamos listos. El problema no es sentir miedo. El problema es esperar a que desaparezca para actuar. Porque el miedo no se va antes de actuar. Se va cuando actúas. Piensa en esto, que has estado posponiendo. En esa llamada, esa decisión, ese cambio que sabes que necesitas hacer, ¿qué te detiene? No, no es falta de conocimiento, no es falta de recurso, es miedo. Y ese miedo no se vencerá mañana ni el mes que viene, solo se vence hoy. Hoy, cuando eliges moverte aunque no te sientas listo. Hoy, cuando decides dar un paso aunque no veas el camino completo. Hoy, cuando dices: sí tengo miedo, pero lo haré de todos modos. David Valois nos recuerda que la acción es el verdadero antídoto contra el miedo. Cuando actúas, el miedo se disuelve. Cuando te mueves, la adrenalina se transforma en energía. Cada paso que das rompe una cadena. Cada movimiento reduce el poder del temor. Y cada decisión, por pequeña que sea, te acerca a la vida que deseas. No se trata de saltar al vacío sin pensar. Se trata de dejar de esconderte detrás de la espera. El miedo no se vence con más análisis, ni con más excusas, ni con más preparación. El miedo se vence con acción, y cada vez que actúas, aunque sea temblando, le estás enviando un mensaje a tu mente. Ya no eres tú quien manda, soy yo. Así que te dejo una pregunta para que reflexiones hoy. ¿Vas a seguir posponiendo tu vida o vas a moverte hoy? No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. El momento perfecto es este, aquí, ahora. Da el paso. Hazlo con miedo si es necesario, pero hazlo. Porque solo cuando te mueves, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en tu impulso. El autor nos hace una propuesta. Nos propone un método rápido en 3 pasos. Porque hasta ahora hemos comprendido que el miedo no es el enemigo, es una emoción natural, parte de la condición humana. Pero la gran pregunta es: ¿cómo se vence? El autor propone una fórmula sencilla y poderosa, un método de 3 pasos que cualquiera puede aplicar en cualquier momento para transformar el miedo en fuerza interior. 3 pasos simples, 3 llaves que abren la puerta de la libertad emocional. Primer paso: conoce su origen.
El miedo no es un castigo, no es debilidad, es una reacción biológica diseñada para protegerte. Cuando tu cerebro interpreta que algo puede hacerte daño, aunque sea una posibilidad imaginaria, activa una sustancia llamada adrenalina. Y esa adrenalina te prepara para correr, luchar o defenderte. Por eso el corazón late rápido, la respiración se acelera, las manos sudan y sientes ese nudo en el estómago. No estás fallando, no estás perdiendo el control, estás activado. Tu cuerpo se está preparando para protegerte. Pero tu cerebro, que no distingue este peligro real o simbólico, puede reaccionar igual ante una crítica, un examen o una conversación difícil. Valois dice, el miedo no es un enemigo, es un sistema de defensa sobreactivado. Cuando entiendes esto, cambia todo. Ya no luchas contra las sensaciones, porque sabes que son solo señales biológicas temporales, y esa comprensión te devuelve el control. Cuando el cuerpo se agita, puedes decir, borramos esta partecita, esto es mi sistema de protección en marcha. Gracias, cuerpo, pero estoy a salvo. El conocimiento calma la mente, y una mente que entiende deja de entrar en pánico. El segundo paso para vencer el miedo es aceptar el miedo. El error más común es intentar huir del miedo, pretender que no está ahí, decirse, no quiero sentir esto. Pero hay una ley emocional que nunca falla. Todo lo que rechaces persiste. Si huyes, el miedo te seguirá. Si lo ignoras, se hará más grande. Si lo resistes, se fortalecerá. El autor lo resume en una frase poderosa. Si niegas el miedo, te chantajeará. Aceptar el miedo no es rendirse, es quitarle su disfraz. Es decirle, sí, estoy sintiendo miedo y está bien. No lo alimentas con lucha, aliméntalo con presencia. Respira, siente tu cuerpo, permite que la emoción esté ahí sin intentar eliminarla. Cuando una ola que llega crece, también se va. El miedo aceptado pierde fuerza, porque la aceptación disuelve la tensión que lo sostiene. La próxima vez que sientas miedo, no corras. Quédate, observa, respira y recuerda. Lo que aceptas te libera, lo que rechazas te esclaviza. Y en el tercer paso, el autor nos invita a dar un paso al frente. Este es el paso más poderoso de todos, porque el miedo se destruye con movimiento. Un solo paso adelante vale más que 1000 horas de preocupación. David Valois. El cuerpo no puede mantener el miedo y la acción al mismo tiempo. Cuando te mueves, el cerebro entiende que el peligro ha pasado. La adrenalina se quema y la energía que antes era tensión se convierte en impulso. La acción transforma el miedo en poder. Piensa en algo que te asusta ahora mismo. Puede ser un cambio, una conversación, un proyecto, una decisión, o ese miedo a estar enfermo o a que algo salga mal. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy, aunque sea mínimo? Porque no necesitas resolverlo todo, solo necesitas empezar. Hacer una llamada, escribir esa idea, da ese paso, incluso temblando. Y verás cómo al moverte el miedo se disuelve, porque el miedo no sobrevive cuando hay acción. Así funciona este método. Entiende, acepta, actúa. Conocer el miedo lo desarma, aceptarlo lo debilita, actuar lo destruye. Cada vez que repites este proceso, te haces más fuerte y cada vez que eliges avanzar, el miedo tiene menos voz en tu vida. El miedo no desaparece cuando esperas, desaparece cuando te mueves. Muy bien, la próxima vez que el miedo aparezca, recuerda este método. No corras, no te escondas, solo necesitas aceptarlo y dar un paso. Hazlo con calma, hazlo con fe, hazlo con amor, porque cada paso que das en medio del miedo
te acerca un poco más a tu mejor versión. Y eso, querido oyente, es el verdadero propósito de vencer el miedo. No eliminarlo, sino transformarlo en poder interior. ¿Y qué te parece esta idea? Si algo da miedo, es bueno. David Valois dice algo que puede parecer contradictorio, porque cuando lo entiendes, cambia completamente tu relación con el miedo. Si algo da miedo, es bueno. Y quizás escucharlo te resuena y hace que pienses, ¿cómo puede ser bueno algo que me hace temblar? Pero esa frase encierra una de las verdades más poderosas de la vida. El miedo no aparece para detenerte, aparece para avisarte que estás saliendo de tu zona cómoda. El miedo es la señal de que algo dentro de ti está creciendo, de que te estás moviendo hacia una versión más grande de ti mismo. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? Probablemente justo antes de algo importante, antes de un cambio, antes de una decisión, antes de hacer algo que podía transformarte. Y aunque tu mente gritaba, cuidado, en el fondo, sabías que eso que tanto temías también te llamaba. El miedo es el guardián de las puertas del crecimiento. Cada vez que avanzas hacia algo que te da miedo, te acercas a una expansión de conciencia, a una vida más plena. Valois dice, si no sientes miedo, probablemente no estás creciendo. Porque el miedo no se siente cuando repites lo mismo de siempre. El miedo aparece solo cuando te atreves a avanzar hacia lo desconocido. Y lo desconocido es el territorio donde sucede la magia. Por eso, cada vez que sientas miedo, no digas, esto no es para mí. Di, esto me asusta porque es importante. Esto me da miedo porque me está mostrando el camino. El miedo es como una brújula interior. Apunta hacia los lugares donde puedes transformarte, donde puedes sanar, donde puedes crecer. El miedo te está diciendo, ven, aquí está el siguiente nivel de tu vida. Pero para llegar ahí, tienes que cruzar el umbral. Tienes que atreverte a avanzar aún con la voz temblando, aún con el corazón acelerado, aún con la incertidumbre de no saber qué viene después. Porque al otro lado del miedo no hay peligro, hay crecimiento. Piénsalo. Detrás de cada logro que marcó tu vida, hubo un momento en el que tuviste miedo. Miedo de no poder, miedo de no ser suficiente, miedo de perder. Pero diste el paso y cuando lo hiciste, descubriste que el miedo no era una pared, era una cortina. Una cortina que solo se borramos esta parte. Una cortina que solo se descorre cuando actúas, cuando lo atraviesas. Valois explica que el verdadero crecimiento no viene de evitar el miedo, sino de usarlo como combustible. Cuando sientes miedo, estás sintiendo energía, y esa energía puede paralizarte o impulsarte. Tú eliges. Puedes dejar que el miedo te encadene, o puedes convertirlo en fuego que te empuje hacia adelante. El miedo es la prueba de que estás vivo. No temas sentir miedo, teme no sentir nada, porque cuando no hay miedo, no hay movimiento. Las personas más felices, más plenas, más realizadas, no son las que no tienen miedo, son las que aprendieron a caminar con miedo. Así que la próxima vez que algo te asuste, míralo diferente. Ese miedo que estás sintiendo no significa que estás en peligro, significa que estás creciendo. No huyas de él, agradécelo, dile, gracias por aparecer, me estás mostrando el camino. Y luego, da el paso, porque si algo da miedo, es bueno. Significa que hay vida, significa que hay propósito, significa que algo nuevo está naciendo dentro de ti. Y cuando te atreves a cruzar esa puerta, descubres que el miedo no era el enemigo,
Era la señal de que ibas en la dirección correcta. Ahora quiero comentarte que el autor nos habla de 6 errores que te impiden vencer el miedo. David Valois nos revela en este capítulo 6 trampas mentales, 6 errores que cometen miles de personas sin darse cuenta y que las mantienen atrapadas en el miedo toda su vida. Hoy vamos a nombrarlas porque cuando las reconoces puedes liberarte de ellas. El error número 1: no intentarlo para no perder. Muchos dicen, prefiero no intentarlo, así no fracaso. Pero lo que no entienden es que no intentar ya es fracasar. No hay derrota más triste que la del que nunca lo intentó. Caer no te quita valor. Quedarte quieto, sí. El fracaso no está en caer, sino en no hacerlo intentando. Cada vez que eliges no arriesgarte, estás sacrificando tu libertad por miedo a equivocarte. Y ese es el precio más alto que se puede pagar. El error número 2: buscar seguridad. Este segundo error es creer que la seguridad existe, que llegará un momento en el que todo será estable, sin miedo, sin riesgo. Pero esa seguridad es una ilusión. David Valois lo dice así: seguridad es la mayor inseguridad, porque mientras buscas seguridad, dejas de vivir. Te quedas en lo conocido, en lo controlable, mientras la vida, que es cambio, sigue adelante sin ti. La verdadera seguridad está en tu capacidad de adaptarte, no en tu capacidad de evitar el peligro. El tercer error que cometemos al vencer el miedo o al trabajar en vencer el miedo es huir del rechazo. El miedo al qué dirán ha sido la cárcel más grande de la humanidad. Miles de sueños murieron solo porque alguien temió no ser aprobado, no ser entendido, no ser aceptado. Pero recuerda esto: el crecimiento asusta a quienes no quieren avanzar. Cuando cambias, vas a incomodar. Cuando brilles, algunos se apartarán. Y está bien, porque el precio de la autenticidad siempre es más bajo que el costo de vivir fingiendo. No huyas al rechazo, huye de la falsedad. El cuarto error: quedarnos en la zona de comodidad. Ese cuarto error de quedarse en lo conocido, en lo cómodo, y lo cómodo, tarde o temprano, se vuelve una cárcel. Si quieres una vida fácil, haz lo difícil. Si quieres una vida difícil, haz lo fácil. La comodidad mata más sueños que el fracaso, porque no duele, solo adormece. Cada vez que eliges lo fácil, renuncias a lo que realmente puede transformarte. Y el miedo no vive en el peligro, vive en la costumbre. Y salir de esa costumbre es el primer acto de libertad. El quinto error: esperar el momento ideal. Este quinto error de esperar el momento ideal, esperar a estar listo, esperar la señal, esperar cuando las cosas se calmen. Pero el momento perfecto no existe, nunca llega. Cada día que esperas, pierdes un pedazo de tu vida. El miedo siempre te convencerá de posponer y cada día que lo haces, te vuelves un poco más prisionero de tus excusas. La acción imperfecta vale más que la espera perfecta. Hazlo ahora, hazlo con miedo, pero hazlo. Y el sexto error: intentar tenerlo todo controlado. Este último error es intentar controlarlo todo: la vida, los resultados, las personas, el futuro. Pero la vida no se controla, la vida se vive. Y vivir implica incertidumbre, implica fe, implica saltar sin saber si hay red. Solo creces cuando te atreves a lo que no dominas. Controlarlo todo es el reflejo de la desconfianza. Soltar el control es el acto supremo de confianza en la vida. Estos 6 errores no son fracasos,
Son advertencias, señales para que despiertes. Si los reconoces, puedes cambiarlo hoy mismo. Puedes dar la vuelta a tu historia, porque el miedo no tiene poder sobre ti, solo lo tiene mientras creas en sus mentiras. Así que escucha bien, no esperes más seguridad, no busques aprobación, no vivas en la comodidad, no esperes el momento ideal, no intentes controlarlo todo y sobre todo, no dejes de intentarlo, porque la vida no premia al que no teme, premia al que se atreve. Y cada vez que eliges el coraje sobre el miedo, una nueva puerta se abre. Ahora, ¿qué tal si seguimos hablando en el libro y vemos el verdadero miedo? El verdadero miedo. A veces, el miedo no es lo que parece. Crees que temes fracasar, pero en realidad temes tener éxito. Crees que temes perder, pero en el fondo temes asumir tu poder. David Valois lo llama el miedo disfrazado. Y ese es el más peligroso de todos, porque no se siente como miedo, sino como confusión, procrastinación o falta de claridad. El miedo al éxito es una de las trampas más silenciosas que existen. Te hace creer que lo que te detiene es el fracaso, pero en realidad lo que te asusta es brillar, porque brillar implica cambio, implica responsabilidad, implica dejar atrás una versión de ti que ya no encaja. Y a veces eso da miedo, mucho miedo a fallar. El éxito real no es tener más, es convertirse en alguien más consciente, más fuerte, más auténtico. Y esa transformación, esa expansión, requiere que mueras a tus viejos límites. Por eso muchas personas no temen tanto al fracaso como a la idea de dejar de ser quienes eran. El miedo al éxito no dice, ¿y si fallo? Dice, ¿y si lo logro y no sé mantenerlo? ¿Y si mi vida cambia y pierdo a los que amo? ¿Y si ya no sé quién soy después de conseguirlo? Ese es el miedo más profundo, el miedo a la transformación. Valois propone un truco tan simple como poderoso. Imagina el peor escenario posible y dile, puedo con ello. Hazlo ahora, mentalmente. Imagina lo peor que podría pasar. Piensa en ese escenario que tanto evitas y luego con calma responde, puedo con ello. Yo puedo con eso. No con arrogancia, sino con serenidad, con la certeza de quien ha sobrevivido a mucho y sabe que puede hacerlo una vez. Esa frase, puedo con esto, te devuelve el poder, porque el miedo solo domina cuando crees que no podrás resistir, pero cuando te das cuenta de que podrías enfrentarlo, incluso lo peor, la mente se calma, la ansiedad se disuelve, la energía vuelve a ti. Si puedes con lo peor, puedes con todo. Esa simple idea rompe la parálisis. Quiero que lo mires así. Si puedes con el rechazo, serás libre para expresar tu verdad. Si puedes con el fracaso, serás libre para intentar 1000 veces más. Si puedes con la pérdida, serás libre para amar sin miedos. Cada vez que aceptas la posibilidad del dolor, te liberas del control del miedo y el miedo deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio de tu fortaleza. El verdadero miedo no está afuera, está adentro. Es el temor a descubrir cuán poderosos somos realmente, porque cuando descubres que puedes con todo, ya nada te detiene. Y eso paradójicamente asusta, asusta mucho. Nos da miedo nuestra propia luz, porque implica responsabilidad, grandeza, pero esa luz, tu luz, es lo que el mundo necesita. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate con honestidad, ¿realmente temo fracasar o temo convertirme en todo lo que puedo ser? Y luego repite esa frase como un mantra, suave,
pero con poder. Puedo con esto. Porque cuando sabes que puedes con lo peor, ya nada tiene poder sobre ti. Ni el fracaso, ni el rechazo, ni el cambio, ni el éxito. Solo queda la libertad. Y con ella, la certeza de que el miedo nunca fue tu enemigo, sino la puerta hacia tu grandeza. Hay un momento exacto donde todo cambia. Un instante tan breve, tan invisible, que muchas veces pasa sin que lo notes. Ese instante dura medio segundo. Valois lo llama así, el medio segundo clave de tu vida. Ese medio segundo ocurre justo antes de actuar. Es el momento en el que puedes huir o atreverte. Ese microinstante, el cuerpo se tensa. La duda aparece, el miedo intenta negociar contigo. Y justo ahí es donde se decide todo. Cuando te atreves a actuar, el miedo muere instantáneamente. Porque el miedo solo vive en la espera, en el análisis, en la duda, en el y sí. Pero cuando das el paso, cuando atraviesas la línea, el miedo desaparece. Ese medio segundo es la frontera entre los que viven soñando y los que hacen historia. La mayoría retrocede, la mayoría negocia con el miedo, lo analiza, lo justifica, lo racionaliza, pero los valientes respiran y saltan, no porque no tengan miedo, sino porque han aprendido algo que el resto olvida. El miedo se disuelve en el movimiento. Piensa en esos momentos de tu vida, en los que te atreviste aunque temblabas. ¿Recuerdas cómo, apenas diste el paso, la tensión desapareció? Eso es el medio segundo clave. El momento en el que la energía cambia. El momento en el que el miedo deja de tener poder. Cuando atraviesas el miedo una vez, tu tolerancia se expande para siempre. Ese salto, aunque sea pequeño, abre una nueva posibilidad en tu mente. Tu cerebro aprende que nada te destruye, que puedes sentir miedo y seguir vivo, que puedes fallar y seguir, que puedes caer y levantarte más fuerte. Y entonces ocurre algo mágico. Cada vez que te atreves, el miedo llega más tarde y con menos fuerza. Porque tu mente aprende, tu sistema nervioso recuerda, tu alma se expande. Empiezas a confiar más en ti que en tus temores. Y lo que antes era un abismo, ahora es solo un escalón. Ese medio segundo, ese instante que parece insignificante, es en realidad la puerta a tu destino. No necesitas eliminar el miedo, solo necesitas medio segundo de valor. Respira, cuenta hasta 1 y actúa. Esa pequeña decisión puede cambiar el rumbo de tu historia. Así que la próxima vez que el miedo te visite, no lo analices, no lo discutas. Solo recuerda este secreto. Tienes medio segundo para respirar, para elegir, para saltar. Y cuando lo hagas, descubrirás que ese salto no te destruye, te transforma. Porque cada vez que atraviesas el miedo, tu alma se hace más grande, tu confianza más sólida y tu vida más libre. El medio segundo clave no es un instante cualquiera, es el momento en que eliges dejar de sobrevivir para empezar a vivir. ¿Cuántas veces te has dicho, si pudiera, cambiaría de trabajo, si pudiera, empezaría de nuevo, si pudiera, me atrevería a decir lo que siento? Y siempre hay un si pudiera escondido detrás de cada sueño postergado. David Valois lo resume con una claridad que duele y libera a la vez. Y si pudiera, significa tengo miedo. Cada vez que dices si pudiera, lo que realmente estás diciendo es no creo que pueda, no confío en mí, no me atrevo todavía. Si pudiera, es una forma elegante de rendirse sin admitirlo. Es una frase que suena inofensiva, pero debilita.
porque encierra la idea de que tu vida depende de algo externo, y no es así. El remedio es simple, pero transformador. Cambia la frase. Deja de decir, si pudiera, y empieza a decir, puedo con esto. Puedo cambiar de vida, puedo aprender, puedo fracasar y levantarme, puedo soportar el rechazo, puedo empezar, aunque no sepa cómo terminará. Puedo con esto. 3 palabras que reprograman tu mente y cambian tu relación con el miedo. La mente es obediente, cree lo que le repites. Si cada día le dices no puedo, se paraliza. Pero si la entrenas con puedo con esto, empieza a buscar caminos, a generar fuerza, a crear posibilidades. Lo que repites te programa, lo que crees te guía, lo que afirmas con convicción se convierte en destino. Valois explica que esta frase es la semilla de la confianza total, porque no dice todo saldrá bien, ni no dice algo mucho más profundo. Aunque las cosas se pongan difíciles, puedo con esto, o puedo con ello, como quieras decirlo. Puedo con esto o puedo con ello. Y esa certeza cambia todo, porque ya no dependes de que el mundo sea fácil, ni de que el miedo desaparezca, ni de que todo salga perfecto. Depende solo de ti. Puedo con ello no es arrogancia, es fe. Fe en tu capacidad de adaptarte, de aprender a resistir. Fe en tu fortaleza interior, en esa parte de ti que siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas. Cada vez que lo repites, refuerzas la idea de que tú no eres tu miedo, tú eres quien decide cómo enfrentarlo. Si puedes con lo peor, puedes con todo. Esa frase se convierte en tu ancla cuando la tormenta llega. Imagina empezar cada día con estas palabras. Al despertar, decirte, hoy puedo con ello. No importa si el día trae desafíos, cambios o dudas, puedes con ello. Cuando la voz del miedo te diga, ¿y si fallas? Respóndele con calma, porque quien cree en su capacidad de resistir ya ha vencido la mitad del miedo. Así que a partir de hoy, elimina de tu lenguaje el si pudiera. Cada vez que esa frase aparezca, detente y cámbiala por puedo con ello. Hazlo con conciencia, hazlo con intención, hazlo con fe, porque las palabras crean caminos y esta simple frase, repetida con el corazón, tiene el poder de transformar tu vida. Si pudiera, te mantiene soñando. Puedo con ello, te pone en movimiento. La primera depende del miedo, la segunda nace del coraje. Y el coraje cuando se hace hábito se convierte en destino. Así que mírate al espejo, mírate con compasión y repite, puedo con ello. Porque cuando lo crees de verdad, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en el viento que empuja tus alas hacia adelante. David Valois revela aquí uno de los métodos más prácticos y transformadores de todo el libro, el método del atrevimiento gradual. Porque vencer el miedo no se trata de dar saltos imposibles, se trata de caminar con constancia, paso a paso, día a día. El error de muchos es querer destruir todos sus miedos de golpe. Quieren enfrentarlos todo en un solo intento, en un solo instante. Y cuando se abruman, creen que fallaron. Pero el secreto no está en la velocidad, sino en la constancia. Un pequeño progreso diario se convierte en un poder imparable. Ese es el principio del atrevimiento gradual. Hacer de la acción una práctica diaria, hasta que el miedo pierda fuerza por repetición. Valois lo dice claramente. No necesitas convertirte en un héroe en un día. Solo necesitas atreverte un poco más que ayer. Si te da miedo hablar en público, no empieces con un auditorio. Empieza con una conversación de 1 minuto frente al espejo.
Luego comparte una idea con un amigo. Después toma la palabra en una reunión. Si te da miedo nadar, no saltes de golpe al agua. Moja primero los pies. Acostúmbrate al contacto. Siente el cuerpo adaptarse y verás cómo el miedo disminuye. No renuncies mañana a todo. Investiga hoy, planea mañana, luego algo pequeño la próxima semana, lanza algo más cada semana hasta que consigas tu emprendimiento. Cada acción, por mínima que sea, cuenta. El atrevimiento gradual es la antítesis de la parálisis. Rompe el ciclo del no estoy listo y lo reemplaza por el voy avanzando. Cuando das pasos pequeños, el miedo no tiene tiempo de crecer. Tu mente se adapta, tu cuerpo se fortalece y tu confianza se multiplica. La valentía se construye en centímetros, no en kilómetros. El secreto está en premiarte por cada avance. Celebra cada paso, por más pequeño que parezca. ¿Por qué? Porque cada paso es una victoria contra el antiguo yo. Cada vez que haces algo que ayer evitabas, rompes una cadena interna y y ese reconocimiento te programa para seguir avanzando. Cada pequeño paso es una declaración de libertad. Haz del progreso un hábito. No esperes grandes saltos. Espera pequeñas conquistas. Cada día atrévete a algo que te incomodaba un poco. Habla con alguien nuevo, aprende una habilidad, haz esa llamada, escribe esa idea y verás cómo sin darte cuenta, lo que antes parecía imposible se vuelve parte de tu normalidad. Porque el coraje no se construye en los grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas. Un paso, un intento, un avance. Eso es todo lo que necesitas para reeducar tu mente. Y llega un momento en que al mirar atrás, descubres que ya no eres la misma persona, que el miedo que antes te detenía, ahora apenas te rozó. Ese es el poder del atrevimiento gradual. No desafiar al miedo, sino desgastarlo con acción. Porque el miedo no resiste la repetición. Cuanto más te atreves, más pequeño se vuelve. Así que no busques ser perfecto, busca ser constante, celebra cada paso, agradece cada avance, porque cada vez que eliges moverte un poco más, estás entrenando tu mente para la libertad. Y un día, casi sin darte cuenta, descubres que ya no caminas con miedo, sino con una confianza tranquila, nacida del simple acto de atreverte. ¿Qué crees que hacen los fuertes? Los fuertes no nacen fuertes, se hacen, se entrenan, se forjan en el fuego de la adversidad, en los días donde nada parece fácil y en las noches donde el miedo grita más fuerte que la esperanza. David Valois lo dice sin rodeo: nada supera a la acción. Lo peor que te puede pasar es que ganarás mucho. Los fuertes lo saben. Por eso, mientras otros dudan, ellos avanzan. Mientras otros se esconden, ellos respiran y dan el paso. No porque no sientan miedo, sino porque ya aprendieron algo que los demás aún no entienden. El miedo no desaparece, se domina. Los fuertes no huyen del miedo, lo miran, lo reconocen y dicen: sé que estás aquí, pero no vas a decidir por mí. Han aprendido a moverse incluso cuando todo tiembla, a dormir aunque haya tormenta, a actuar aunque haya dudas. Saben que la acción es la cura, que moverse es el mayor acto de poder personal. Los fuertes no buscan una vida sin miedo, buscan una vida más grande que su miedo, porque comprendieron que la fortaleza no nace del control, sino de la aceptación. No se trata de eliminar el temor, sino de aprender a caminar con él, con el corazón latiendo rápido, pero los pies firmes en el suelo.
Los fuertes no esperan condiciones perfectas. Saben que la perfección no llega, que el momento ideal no existe. Actúan hoy. A veces fallan, sí. A veces se equivocan, claro que sí. Pero nunca dejan de avanzar. Cada intento los fortalece. Cada caída les enseña. Cada miedo enfrentado los expande. Los fuertes no se preguntan si se prueban para descubrirlo. Y hay algo que todos ellos comparten. Aceptan que el miedo volverá. Sí, vuelve, una y otra vez, pero ya no los asusta, porque saben que cada regreso es otra oportunidad para crecer, otra lección, otra batalla ganada desde adentro. Con el tiempo, el miedo deja de ser enemigo, se convierte en maestro. Les enseña humildad, paciencia, enfoque. Les recuerda lo que importa y sobre todo, les recuerda que siguen vivos. Porque solo los vivos sienten miedo. Los que se atreven lo transforman. Los fuertes hacen esto. Actúan a pesar del miedo, una y otra vez, hasta que la acción se vuelve la naturaleza. Y un día sin darse cuenta, el miedo llega, pero ya no manda, solo acompaña. Y ellos siguen caminando, mirando hacia adelante, con el corazón en paz, porque saben que el miedo nunca fue un castigo, sino un maestro que los entrenó para ser libres. Los fuertes no nacen fuertes, se forjan cada vez que... Y tú también puedes hacerlo, porque ser fuerte no es no tener miedo, es atreverse cada vez que el miedo regresa. Y mientras siga haciéndolo, no habrá nada que pueda detenerte. Después de todo lo aprendido, David Valois cierra su libro con una verdad poderosa. El miedo no se vence una vez y ya. El miedo se transforma contigo. Y en ese proceso aparecen trampas invisibles, sutiles, silenciosas, que pueden volver a atraparte si no estás atento. La primera trampa es la rutina. Ese hábito de hacer lo mismo cada día, sin pasión, sin curiosidad, sin riesgo. La rutina es el disfraz más elegante del miedo. Te convence de que estás a salvo, cuando en realidad te estás adormeciendo. Nada mata más sueños que la comodidad prolongada. La segunda trampa es el aburrimiento. Cuando dejas de aprender, de moverte, de desafiarte, el miedo aprovecha para colarse otra vez. Porque el aburrimiento no es falta de estímulo, es falta de propósito. Cuando no sabes hacia dónde vas, el miedo te convence de detenerte. La tercera trampa, las excusas. Las frases pequeñas que suenan razonables. No es el momento, no tengo tiempo, no sé cómo. Cada excusa es una cadena más. Y aunque parece protegerte, en realidad, y luego está la más peligrosa de todas, la pérdida de entusiasmo. Cuando te cansas de intentarlo, cuando el miedo te susurra que nada vale la pena, cuando olvidas por qué empezaste. Ahí es donde muchos se rinden, pero Valois dice que justo ahí, cuando crees que no puedes más, es cuando estás a punto de renacer. El miedo no desaparece, pero tú cambias, porque el enemigo no está afuera, nunca lo estuvo. El verdadero enemigo es interior. Es esa voz que dice, no puedes, esa que te recuerda tus fallos, que exagera los riesgos, que te convence de quedarte en lo conocido. Esa voz es el enemigo interior, y para derrotarlo, el autor nos deja 3 armas poderosas. La primera arma, el contraataque. No pierdas demasiado, actúa. Cuando el miedo diga espera, hazlo igual. El movimiento es el antídoto más rápido. No le des tiempo al miedo. Actuar sin pensarlo es una declaración de libertad. La segunda arma, las afirmaciones positivas. Repite lo que quieres hasta que tu mente lo crea, porque tu subconsciente no distingue entre lo real y lo repetido.
Si todos los días te dices, soy capaz, puedo con ello, estoy en camino, tu mente empezará a buscar pruebas para confirmarlo. Y un día, simplemente lo creerás de verdad. La tercera arma, tu arsenal de logros. Mira atrás, recuerda todo lo que ya superaste, todo lo que antes te parecía imposible y lo lograste. Ese es tu arsenal, tu evidencia, tu escudo contra la duda. Y cada recuerdo de superación es una prueba de tu fortaleza. Y cuando lo recuerdas, el miedo pierde autoridad. Y cuando aplicas estas tres armas, algo cambia en lo profundo. Ya no eres la persona que huía, eres la que avanza, la que se mueve, la que decide. Y entonces entiendes el mensaje final del libro. El miedo no desaparece, pero tú cambias. Ya no eres quien eras. Ahora mandas tú. Esa es la verdadera victoria. No eliminar el miedo, sino transformarte hasta que ya no tenga poder sobre ti. Porque el miedo puede volver, pero tú ya no eres el mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Has llegado al final de este viaje y ahora lo sabes. El miedo no se elimina, se transforma, se vuelve más pequeño cada vez que tú crees. Aprendiste que la acción era más que 1000 pensamientos, que la mente se calma cuando el cuerpo se mueve y que la verdadera confianza no llega antes del salto, llega después, porque la confianza no se piensa, se construye, se forja en cada decisión, en cada paso que das temblando, en cada vez que te atreves aunque no tengas garantías. El miedo no puede destruirte. Repítelo despacio, porque ahí está el corazón de todo este aprendizaje. El miedo puede doler, puede sacudirte, puede hacerte dudar, pero no puede destruirte si eliges avanzar. Y también lo sabes ahora, la ansiedad no mata. Lo que mata es renunciar a vivir por miedo a sentirla. El miedo no es un castigo, es solo una energía que pide dirección. Y cuando la canalizas hacia la acción, esa misma energía se convierte en poder. Dos frases, dos caminos, una sola verdad. Tu libertad comienza cuando eliges avanzar. No cuando todo se aclara, no cuando desaparece el temor, sino justo en el instante en que, a pesar de todo, das el paso. Ese medio segundo de coraje es el punto exacto donde la vida empieza a florecer. Así que cuando el miedo vuelva a tocar tu puerta, porque seguro que volverá, no corras, no la escondas, no la maldigas. Sonríele y dile, gracias por recordarme que estoy vivo, porque si sientes miedo, es que todavía tienes algo por conquistar, todavía hay camino, todavía hay fuego adentro. Y entonces, solo un paso al frente, uno hace falta, porque ese paso, ese medio segundo de coraje, es el principio de una vida nueva, una vida libre, plena, consciente y profundamente tuya. Eres el nuevo tú, no el que huye, el que avanza, el que siente, el que actúa. El miedo no se ha ido, pero ya no manda. Ahora mandas tú. Si este episodio de Libros para Sanar y Crecer tocó tu corazón, si te ayudó a mirar tus miedos de otra forma, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite. Todos tenemos miedo, todos lo hemos enfrentado o lo estamos enfrentando. Quizás esto sea lo que necesita para dar ese paso. Compártelo. Ayuda a otros a conocer sus miedos y a enfrentarlos. A veces, una sola frase puede cambiarle el rumbo a un día o incluso a una vida. Cada semana exploramos juntos libros que nos enseñan a sanar, a crecer, a reencontrarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones
y acompáñanos en esta comunidad de lectores conscientes que buscan no solo entender la vida, sino vivirla con propósito. No te olvides seguirme en Libros para Sanar y Crecer en Spotify. También con el mismo nombre en Facebook y en YouTube. Y si llegaste hasta aquí, te invito a escuchar los episodios anteriores. Cada uno guarda una enseñanza, una historia, una chispa para despertar algo nuevo en ti. Este camino no termina hoy. Yo soy Jesús Zúñiga, psicólogo clínico experto en traumas. Y te espero en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos las palabras que sanan, inspiran y transforman vidas.